En el tallo, el floema y el xilema están asociados formando haces. Las diferentes maneras en que se disponen los tejidos vasculares dentro de los haces permite clasificarlos de distintas formas. Vamos a tener un haz colateral cuando el floema se encuentra externo con respecto al xilema y en contacto radial. Es abierto cuando entre el floema y el xilema hay tejido meristemático. Encontraremos este tipo de haces en gimnospermas y dicotiledonias. A la izquierda tenemos el esquema del haz vascular utilizando los símbolos de Metcalf y Chalk, y a la derecha la imagen de cómo se observa al microscopio óptico un haz vascular del tallo del girasol. Otro tipo de haz colateral que podemos encontrar es el cerrado. Se da cuando entre el floema y el xilema no encontramos tejido meristemático. Observaremos este tipo de haces en monocotiledonias. A la izquierda tenemos el esquema del haz vascular utilizando los símbolos de Metcalf y Chalk, y a la derecha la imagen de cómo se observa este haz al microscopio óptico, que es un haz vascular del tallo del maíz. El haz bicolateral es aquel en el cual encontraremos floema a ambos lados del xilema. Entre el floema más externo y el xilema podremos observar tejido meristemático. Este tipo de haces los encontraremos en ciertas familias de dicotiledonias, tales como las cucurbitáceas y solanáceas. A la izquierda tenemos el esquema del haz vascular utilizando los símbolos de Metcalf y Chalk, y a la derecha la imagen de cómo se observa este haz al microscopio óptico, el cual tenemos como ejemplo el haz vascular del tallo del pepino. El sistema vascular y el tejido fundamental asociado al mismo constituyen una unidad denominada estela. Según la disposición de los tejidos vasculares y el fundamental, encontraremos las sifonostelas, las cuales presentan médula. La sifonostela anfifloica tiene un cilindro entero de tejidos vasculares con floema externo e interno con respecto al xilema. En el ejemplo vemos un corte transversal de un tallo del trébol de agua, en los cuales se observan la corteza y la médula parenquimática y el floema rodeando al xilema. La sifonostela ectofloica tiene un cilindro entero de tejidos vasculares con xilema hacia adentro y floema externo. En el ejemplo tenemos ahí el helecho real, en la derecha la imagen de un corte transversal del tallo en la que se observa la médula parenquimática y la corteza, y con las flechas se indican el floema externo y el xilema interno. La dictiostela es una sifonostela anfifloica seccionada, constituyendo haces anficribales. Podemos ver una continuidad de tejido parenquimático entre la corteza y la médula. En el ejemplo tenemos un corte transversal de un tallo de microgama bacinifolia, en la cual encontramos los haces vasculares y podemos observar los vasos del xilema rodeados por el floema. La eustela es un tipo de sifonostela en la cual el cilindro vascular es hueco y seccionado en partes por parénquima interfascicular, quedando así los haces distribuidos en un anillo alrededor de una médula parenquimática. Los haces pueden ser colaterales abiertos en gimnospermas y angiospermas dicotiledonias o bicolaterales en solanáceas. En el ejemplo tenemos un corte transversal en el tallo del trébol, en el cual se observa una corteza y una médula parenquimática y esos haces colaterales abiertos dispuestos en forma de un anillo. La Lactostela es un tipo de estela en la cual vamos a encontrar haces colaterales cerrados que van a estar dispuestos dentro del tejido fundamental formando uno o varios ciclos en los cuales es difícil distinguir una médula. Este tipo de estelas la encontraremos principalmente en monocotiledonias, como en el ejemplo que observamos del corte transversal de un tallo de espárrago en la imagen del microscopio óptico de la derecha. Bueno, vamos a realizar observaciones de un tallo primario de dicotiledonias en corte transversal. El material que vamos a utilizar es el tallo primario de Tilia moltkeii, que es el tilo. Vamos a realizar un corte transversal y lo vamos a tener con safranina fast green.
En esta imagen, al menor aumento, al 4 por, vamos a observar tres regiones: la epidermis por fuera, recubriendo el cuerpo primario de la planta, la corteza y un cilindro central. Vamos a ver en mayor detalle a la epidermis. En la imagen de la izquierda tenemos el corte del tallo, un aumento 4 por, y vamos a pasar a un aumento 40 por en las dos imágenes de la derecha. En la de arriba tenemos una epidermis uniestratificada que toma como una coloración rojiza, pero esto es debido a la afinidad que tiene la cutícula de la epidermis con la safranina. En la imagen de abajo también vemos un tricoma fasciculado con esa coloración roja intensa, pero no quiere decir que la epidermis sea un tejido lignificado, sino que se da esa coloración solo por la afinidad con el colorante. Ahora pasamos a la región de la corteza. Vamos en la imagen de la derecha a un aumento 40 por y vamos a observar dos tipos de tejido por debajo de la epidermis. Siempre en ubicación subepidérmica vamos a encontrar un colénquima, el cual presenta paredes engrosadas para cumplir su función de sostén, y por debajo de ese colénquima encontramos las células parenquimáticas del parénquima cortical, las cuales son de mayor tamaño que las del colénquima y no tienen el engrosamiento. Estos dos tejidos se tiñen de celeste con la coloración de safranina fast green debido a que sus paredes son celulósicas. Bueno, pasamos a observar el cilindro central. Al mismo lo podemos dividir en dos partes. En la imagen de abajo vemos todos los tejidos vasculares. Los mismos van a estar formando haces colaterales abiertos, ya que vamos a encontrar un floema primario hacia afuera, teñido de celeste por esta doble coloración, procambium en el medio, o sea, tejido meristemático, y xilema primario hacia adentro. Como podemos observar, el xilema primario con ya paredes más gruesas que comienzan a lignificarse y a tomar una coloración roja debido a la safranina. También podemos ver radios primarios, que son células parenquimáticas que van a seccionar a ese tejido vascular formando un tipo de estela bien característico de dicotiledóneas, que es la eustela. En la imagen de arriba de 40 por vemos la región de la médula, donde vamos a encontrar tejido parenquimático, o sea, solo células parenquimáticas, y algunas de ellas tienen cristales de oxalato de calcio en forma de drusas. El crecimiento secundario es el crecimiento en grosor que se da en zonas alejadas de los ápices y se produce por la actividad de dos meristemas laterales, el cambium y el felógeno. En primer lugar, vemos el origen del cambium en el tallo. En la primera imagen vemos un corte transversal de un tallo de dicotiledóneas con una típica eustela con haces colaterales abiertos. Prestemos atención al anillo color negro señalado como procambium y parénquima interfascicular. El procambium va a generar el cambium fascicular, mientras que las células parenquimáticas indicadas del parénquima interfascicular se desdiferencian para generar un tejido meristemático llamado cambium interfascicular. El cambium fascicular genera floema y xilema secundarios por división longitudinal tangencial de sus células iniciales fusiformes, mientras que el cambium interfascicular, por división de sus células, alarga los radios primarios, los cuales conectan la corteza con la médula. Ahora vemos el origen del otro meristema lateral, el felógeno. Por lo general, la epidermis no puede acompañar el crecimiento en grosor y termina rompiéndose para ser reemplazada por otro tejido protector secundario que se forma a partir del felógeno. Este tejido meristemático se origina en primer lugar por desdiferenciación de células epidérmicas. El felógeno formado por divisiones periclinares o tangenciales origina hacia el exterior un tejido con varias capas de células con paredes suberificadas llamado suberocorcho,
y hacia el interior la felodermis. El conjunto de suber, felógeno y felodermis se llama peridermis. Como indica en la imagen de abajo, primera peridermis, ya que es la que se formó a partir de la epidermis. Luego de este felógeno, a lo largo de la vida de la planta, se va a ir formando a partir de desdiferenciación de células de la corteza del tallo, tales como células del colénquima y parénquima. En esta imagen vemos la primer peridermis de un tallo. Como ya vimos, el felógeno en la primer peridermis se forma por la desdiferenciación de células epidérmicas. En este esquema todavía persiste la epidermis, que por lo general termina rompiéndose ya que no puede acompañar el crecimiento en grosor del tallo y es reemplazada por la peridermis. En esta imagen vemos la primer peridermis de un tallo. Como ya vimos, el felógeno en la primer peridermis se forma por la desdiferenciación de células epidérmicas. En este esquema todavía persiste la epidermis, que por lo general termina rompiéndose ya que no puede acompañar el crecimiento en grosor del tallo y es reemplazada por la peridermis. En cada periodo vegetativo de la planta se genera un nuevo felógeno a partir de estratos cada vez más profundos de la corteza. Cada uno de esos felógenos va a dar origen a una peridermis cada año. La sumatoria de esas peridermis se denomina ritidoma. En esta imagen podemos ver la localización del cambium y el resto de los tejidos en el tallo. Desde afuera hacia adentro nos encontramos con la peridermis, el floema, el cambium y luego el xilema. Si hacemos un corte transversal de un tallo secundario, podemos ver varias regiones. Desde afuera hacia adentro nos encontramos primero con la corteza, que es la peridermis y el floema principalmente. Y en el xilema secundario dos regiones denominadas albura y duramen. La albura es la parte más joven del xilema y la que funciona como conductora, mientras que el duramen no conduce y sirve para dar resistencia al tronco. Los vasos del duramen quedan obturados debido al proceso de tilidosis. Pasamos a las observaciones al microscopio que vamos a hacer sobre un tallo secundario. El material es también como el tallo primario, un tallo de Tilia molkei, que es el tilo, en corte transversal y teñido con safranina fast green. A diferencia del tallo primario, que se observaba predominantemente celeste, acá ya podemos observar regiones bien definidas teñidas de rojo y celeste, que nos indican qué tipos de paredes presentan las células que componen cada tejido. A la izquierda tenemos la imagen del tallo, vista con un aumento 4 por y nos vamos a centrar en la región indicada, a la cual la pasamos a mayor aumento. Acá vemos la zona del tallo ampliada en la diapositiva anterior. Desde afuera hacia adentro, en primer lugar encontramos el suber teñido de rojo, por debajo el colénquima, luego el parénquima cortical en el que algunas células presentan cristales de oxalato de calcio en forma de drusas. Podemos observar tejido parenquimático entre los haces vasculares constituyendo los radios primarios, los cuales conectan la corteza con la médula. En los haces vasculares encontramos hacia afuera el floema secundario con sus elementos de conducción y células acompañantes teñidas de celeste y las fibras floemáticas teñidas de rojo debido a sus gruesas paredes secundarias lignificadas. A continuación del floema podemos observar el cambium fascicular como un grupo de células teñidas de celeste, rectangulares y bien ordenadas. Continuando dentro del haz, encontramos el xilema secundario teñido de rojo. A la altura del cambium fascicular, pero dentro del radio primario, observaremos el cambium interfascicular. Nos enfocamos en el xilema. Vamos a encontrar el xilema primario junto a la médula, ya que es el primero que se forma y luego es empujado hacia ese lugar por el xilema secundario que se va generando a partir del cambium. Dentro del xilema secundario, en la foto vemos tres regiones bien definidas indicadas con 1, 2 y 3. Cada una de estas zonas se forma en periodos vegetativos consecutivos de la planta, es decir, el xilema primario se forma en el primer año de vida de este árbol, la región 1 en el segundo año, la 2 en el tercer año y la 3 en el cuarto año. Por lo tanto, esta planta tiene 4 años de vida
y 3 años de crecimiento secundario. Si pasamos a mayor aumento una de las regiones del xilema, para poder observarlo en mayor detalle, encontraremos al xilema primario junto a la médula y podremos distinguir el proto y metaxilema debido al diámetro de los vasos pertenecientes a este tejido. Cuando se inicia el crecimiento secundario, o luego al inicio de cada periodo vegetativo, se generan vasos de gran diámetro llamados leño temprano o de primavera, debido a la mayor actividad de la planta en esa época del año, que sería en septiembre en nuestro hemisferio. Posteriormente, durante el periodo vegetativo, se irán desarrollando vasos de menor diámetro hasta llegar al leño tardío o de verano, el cual es el más pequeño de ese periodo vegetativo y marca el fin del mismo. Esto ocurre en nuestro hemisferio en el mes de marzo. En la médula encontraremos tejido parenquimático con cavidades esquizógenas y también ideoblastos cristalíferos con drusas en su interior. Ahora vamos a ver un tallo primario en monocotiledóneas. Utilizamos como material un tallo de Triticum aestivum, que es el trigo, al cual le realizamos un corte transversal y tinción con serpentina fasulina. Con el menor de los aumentos se puede apreciar que es un tallo hueco y los haces vasculares dispuestos en el tejido fundamental como una típica atactostela. Al pasar al aumento de 10 por, podemos ver una epidermis uniestratificada e inmediatamente por debajo de la misma un anillo de fibras que es continuo a lo largo de todo el tallo. Para observar un haz vascular con mayor detalle, utilizamos el aumento 40 por, en la imagen de más abajo. Nos encontramos con un haz vascular colateral cerrado, rodeado por una vaina de fibras. Entre el flema y el xilema no encontramos procambium después que los tejidos vasculares primarios finalizan su desarrollo. Por lo tanto, no tienen la capacidad para desarrollar un crecimiento secundario posterior. Los elementos traqueales del protoxilema pueden estirarse y destruirse. Esto lleva a la formación de un espacio abierto llamado laguna protoxilemática.